Mi hermana tomó el micrófono en su boda, subastemos a mi hermana madre soltera y a su pobre hijo. La multitud rió. Mi madre añadió, empiecen en $0, no tienen valor. Entonces, la voz de un extraño, $1.000.000. Lo que pasó después cambió todo. $1.000.000. La voz resonó por toda la lujosa boda, silenciando a los 300 invitados. Yo estaba allí de pie, con un vestido azul marino barato, abrazando a mi hijo de 7 años que lloraba desconsolado, mientras mi hermana nos subastaba como si fuéramos un artículo de caridad. Mi nombre es Harper Griffin. Hace 7 años, fui la nuera expulsada por la poderosa familia de mi esposo. Hace 3 años, perdí a mi padre, la única persona de mi familia que realmente me amó. Y esa noche, en la boda de mi hermana, me convirtieron en una broma para 300 de las personas más ricas de la ciudad. Pero esa también fue la noche en que supe la verdad. Mi padre nos había dejado toda su herencia multimillonaria a mí y a mi hijo. Y el hombre que acababa de ofrecer $1.000.000, traía el testamento real con pruebas de que mi madre y mi hermana habían robado todo. El invierno llegó temprano a Boston ese año. Recuerdo estar de pie frente a la ventana de la cafetería viendo caer la nieve de noviembre como pequeñas promesas de cambio que aún no podía entender. Mi aliento empañó el cristal mientras lo limpiaba por tercera vez esa tarde. El Maple Street Café no era la gran cosa, solo una pequeña tienda de esquina en un vecindario donde la gente conducía autos que valían más de lo que yo ganaría en 5 años, pero era cálido, y Brenda, la dueña, entendía lo que significaba ser madre soltera. Harper, ¿por qué no sales temprano hoy? La voz de Brenda me sacó de mis pensamientos. Mason sale pronto de la escuela, ¿verdad? Me volví hacia ella, agradecida como siempre por su amabilidad. Gracias, Brenda. Realmente lo aprecio. Ve, dijo, despidiéndome con una sonrisa. Ese niño necesita a su mamá. Colgué mi delantal y tomé mi abrigo gastado del cuarto trasero. 7 años. Ese era el tiempo que llevaba haciendo esta rutina. Trabajar, recoger a Mason, hacer la tarea, cenar, dormir, repetir. 7 años desde que Tyler murió en aquel accidente automovilístico, dejándome con un bebé de 6 meses y un corazón tan roto que pensé que nunca sanaría. ¿Pero saben qué? Los corazones son cosas curiosas. Se reparan a sí mismos cuando no estás mirando. Especialmente cuando tienes un niño de 7 años que cree que tú bajaste la luna para él. La caminata hasta nuestro apartamento era de solo 15 minutos, pero el frío la hacía parecer más larga. Me detuve en el buzón, con los dedos ya entumecidos mientras torpemente metía la llave. Facturas, anuncios y luego. Algo diferente. Un elegante sobrecolor crema con mi nombre escrito en caligrafía dorada. Supe que era incluso antes de abrirlo. Dentro de nuestro pequeño apartamento, dejé el sobre en la encimera de la cocina y lo miré mientras esperaba que hirviera el agua. La invitación era exactamente lo que esperaba. Madison se iba a casar. Mi hermana menor, la hija dorada, la que no podía hacer nada mal a los ojos de nuestra madre, se casaba con Bradley Hamilton. Por supuesto que sí. La familia de Bradley era dueña de la mitad de los bienes raíces comerciales de Boston. Era una unión hecha en el paraíso de las páginas de sociedad. Usted y Mason Griffin están cordialmente invitados a celebrar la unión de Madison Griffin y Bradley Hamilton. Leí las palabras 3 veces antes de escuchar la llave de Mason en la puerta. Mamá. Entró como un rayo de sol. Todo energía y una sonrisa chimuela. ¿Adivina qué? Saqué un 100 en mi examen de matemáticas. Lo levanté en brazos. La invitación quedó olvidada por el momento. Eso es increíble, bebé. Estoy muy orgullosa de ti. La señora Davis dijo que fui el único que resolvió todos los problemas de palabras correctamente, continuó, con sus ojos oscuros, los ojos de Tyler, brillando de orgullo. Nos instalamos en nuestra rutina nocturna. Tarea en la pequeña mesa del comedor, macarrones con queso para cenar, de los caros, con queso de verdad porque era viernes. Y entonces Mason encontró la invitación mientras yo lavaba los platos. ¿Qué es esto, mamá? Levantó la tarjeta, deletreando la elegante letra. Y Madison se va a casar.
Mi mano se detuvo en el agua jabonosa. Sí, bebé. Así es. ¿Podemos ir? Su emoción fue inmediata y pura. Nunca he ido a una boda. Me sequé las manos lentamente, ganando tiempo. ¿Cómo podría explicarle a mi hijo de 7 años que éramos los miembros de la familia a los que nadie quería ver? Que su abuela, Barbara Griffin, apenas nos había hablado desde que mi padre murió hace 3 años. Que Madison solo nos invitó porque se vería mal si no lo hiciera. No lo sé, Mason. Va a ser muy elegante y... Por favor, mamá. Me miró con esos ojos que se parecían tanto a los de su padre. Quiero ver a la tía Madison con su vestido de novia. Y tal vez la abuela esté ahí. La esperanza en su voz me rompió el corazón. A pesar de todo, Mason todavía creía en la familia. Todavía pensaba que la sangre significaba algo. Que seguramente su abuela y su tía lo amaban, incluso si nunca lo demostraban. Está bien, me escuché decir. Iremos. Esa noche, después de que Mason se durmió, me senté en nuestra pequeña sala de estar con el álbum de fotos de mi padre. Robert Griffin había sido muchas cosas. Un hombre de negocios exitoso, un jefe exigente, un esposo complicado. Pero para mí, había sido el padre que me veía. Que realmente me veía. Mientras mi madre se deshacía en halagos por la belleza y la gracia social de Madison, papá se sentaba conmigo mientras yo hacía la tarea, elogiando mis buenas calificaciones y mi mente práctica. Tú eres la inteligente, Harper, decía. No dejes que nadie te diga lo contrario. Cuando murió de un ataque al corazón hace 3 años, perdí más que a un padre. Perdí a mi defensor, a mi protector, a la única persona en la familia que me hacía sentir que pertenecía. La lectura del testamento había sido rápida y sencilla. Todo para Barbara, con el entendimiento de que ella cuidaría de las niñas. A Madison le rellenaron su fondo fiduciario inmediatamente. Yo no recibí nada. Mamá dijo que era porque yo era independiente y no necesitaba ayuda. A la mañana siguiente, llamé a Madison. Mis manos temblaban mientras marcaba, pero mantuve la voz firme. Madison, soy Harper. Gracias por la invitación. Mason y yo estaremos allí. El silencio al otro lado duró lo suficiente como para ser insultante. Oh, qué bien. Mamá estará complacida. Ambas sabíamos que eso era mentira. Solo recuerda, continuó, con su voz adoptando ese tono particular que yo conocía tan bien. Va a ser bastante formal. La familia de Bradley es muy particular con las apariencias. Tienes algo apropiado para ponerte, ¿verdad? La implicación flotaba pesadamente entre nosotras. La pobre Harper, la trabajadora de la cafetería. La pobre Harper, la madre soltera. La pobre Harper, que no podría tener nada adecuado para la alta sociedad. Estaremos vestidos apropiadamente, dije en voz baja. Bueno, bien. La ceremonia es a las 2, pero traten de llegar temprano. No querríamos que entraran a escondidas tarde y causaran una distracción. Después de colgar, me quedé en la puerta de mi habitación mirando mi escaso armario. Ella tenía razón, por supuesto. No tenía nada adecuado para una boda de la alta sociedad. Pero lo resolvería. Siempre lo hacía. Pensé en cancelar todo una docena de veces durante las siguientes semanas. Pero cada vez que casi levantaba el teléfono, Mason mencionaba la boda. Estaba tan emocionado, marcando los días en el calendario, haciendo preguntas sobre cómo eran las bodas, preguntándose si habría pastel. ¿Crees que la abuela bailará conmigo?, preguntó una noche. Lo arropé con las mantas. No lo sé, bebé. Ya veremos. Extraño al abuelo, dijo de repente. ¿Crees que él habría bailado conmigo? Oh, Mason, le aparté el cabello de la frente. El abuelo habría bailado contigo toda la noche. Y lo habría hecho. A pesar de su exterior rudo, papá tenía una debilidad por Mason que sorprendía a todos. En esos últimos meses antes de su ataque cardíaco, había comenzado a visitarnos más a menudo, trayéndole libros y juguetes a Mason, sentándose en nuestro suelo para jugar a los trenes aunque le dolieran las rodillas.
Este chico es especial, Harper, me dijo durante la que resultó ser su última visita. No dejes que nadie le haga sentir lo contrario. Mirando hacia atrás ahora, me pregunto si sabía algo, si presintió lo que venía. Pero en ese momento, solo pensé que estaba siendo un abuelo cariñoso. La semana antes de la boda, hice algo que había jurado no hacer. Tomé dinero de mi fondo de emergencia, el dinero que había estado ahorrando por si el auto se descomponía o alguien necesitaba atención médica, y nos compré ropa. Nada elegante, nada que compitiera con los vestidos de diseñador y los trajes a medida que sabía que llenarían ese salón de baile. Solo un sencillo vestido azul marino para mí y un pequeño y pulcro traje para Mason. ¿Me veo guapo, mamá?, preguntó Mason, modelando su atuendo en el espejo de los grandes almacenes. El más guapo, le aseguré, aunque mi corazón se rompió un poco al ver el precio. El invierno se había asentado sobre Boston como una gruesa manta para entonces, y sabía que cualquier cosa que pasara en esa boda, nuestras vidas estaban a punto de cambiar. Solo que no tenía idea de cuánto. La mañana de la boda, me desperté a las 5. No porque lo necesitara, no teníamos que irnos hasta el mediodía, sino porque tenía el estómago hecho un nudo. Hice café y me senté en nuestra pequeña mesa de la cocina, viendo caer la nieve afuera. Era como si toda la ciudad estuviera vestida de blanco para el gran día de Madison. Mason me encontró allí una hora después, frotándose los ojos soñolientos. «Ya es la hora». «Aún no, bebé. ¿Quieres desayunar?» Hicimos panqueques juntos. Él se paró en una silla para alcanzar la encimera, midiendo cuidadosamente los ingredientes como si fuera el trabajo más importante del mundo. Charló sobre la escuela, sobre su amigo Jackson que podía eructar el alfabeto, sobre todo excepto la boda, pero podía verlo en la forma en que seguía mirando su traje colgado en la puerta. Él también estaba nervioso. «Mamá», preguntó mientras limpiábamos. «¿Por qué no vemos mucho a la abuela y a la tía Madison?» Temía esta pregunta. ¿Cómo se explica la crueldad de los adultos a un niño que todavía cree en la bondad de las personas? Es complicado, Mason. A veces las familias se distancian. Pero seguimos siendo familia, ¿verdad? Siempre, dije, abrazándolo fuerte. Pase lo que pase. La verdad era mucho más desordenada que eso. Por supuesto, el distanciamiento había comenzado mucho antes de que papá muriera, tal vez incluso antes del accidente de Tyler. Siempre había sido la oveja negra de la familia Griffin. Madison era hermosa, encantadora, todo lo que mi madre quería en una hija. Sabía cómo manejarse en una habitación, cómo hacer que las personas se sintieran especiales mientras las mantenía a distancia. Había ido a las escuelas correctas, se había unido a las hermandades correctas, había salido con los chicos correctos. Yo había sido diferente, más callada, más interesada en los libros que en las fiestas. Conocí a Tyler en el colegio comunitario donde ambos tomábamos clases nocturnas, él estudiaba para ser electricista, yo estudiaba mi carrera en negocios. Mi madre se había horrorizado. Madison se había reído tapándose la boca en las cenas familiares mientras Tyler intentaba conversar sobre béisbol o su trabajo. Solo papá lo había recibido con los brazos abiertos. «Es un buen hombre», dijo después de esa primera e incómoda cena de domingo. «Trabaja duro y te ama. Eso es lo que importa». Cuando nos casamos en el ayuntamiento, solo con papá y el hermano de Tyler como testigos, mi madre no fue. Estaba enferma ese día. Madison estaba de viaje. Pero papá estuvo allí, deslizándome un sobre con un cheque que nos mantuvo a flote esos primeros meses. Luego Tyler murió y todo cambió. Yo tenía 22 años, de repente sola con un bebé, ahogándome en el dolor y las facturas. El seguro de vida apenas cubrió el funeral. Tuve que abandonar la escuela, aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar. El orgullo me impidió pedir ayuda durante meses. Pero cuando Mason se enfermó y no pude pagar la medicina, finalmente llamé a casa. «Tú tomaste tus decisiones, Harper», había dicho mi madre, con voz fría por teléfono. «Te dije que casarte por debajo de tu nivel terminaría mal». «Es tu nieto», dije, con Mason llorando de fondo. «Está enfermo». Hubo una larga pausa. «Entonces hablaré con tu padre».
Papá apareció una hora después con medicinas, comestibles y suficiente efectivo para cubrir el alquiler del próximo mes. No dijo mucho, solo sostuvo a Mason mientras yo lloraba. Después de eso, venía cuando podía, siempre cuando mamá estaba en su club de bridge o Madison estaba en alguna función de la alta sociedad. Jugaba con Mason, me daba dinero a escondidas, me recordaba que yo era más fuerte de lo que creía. Tu madre y tu hermana, me dijo una vez, viendo a Mason apilar bloques. Ven el mundo de cierta manera. No pueden evitarlo. Pero no dejes que te hagan sentir pequeña, Harper. Vales por 10 de esas personas de la sociedad por las que están tan impresionadas. Le creí. Hasta el día de la lectura del testamento, le creí. Arreglándome para la boda, traté de alejar esos recuerdos. Ayudé a Mason con su corbata, peiné su cabello hasta que quedó liso, una batalla perdida, había heredado el remolino en el cabello de Tyler, y luego me arreglé yo. El vestido azul marino se veía mejor de lo que esperaba. Simple pero elegante. Incluso me puse maquillaje, algo que rara vez me molestaba en hacer ya. Te ves bonita, mamá, dijo Mason, y mi corazón se encogió de amor. Gracias, bebé. ¿Estás listo para esto? Él asintió, luego dudó. Mamá, ¿qué pasa si nadie nos habla? Entonces hablaremos entre nosotros, dije, forzando una sonrisa. Somos un equipo, ¿recuerdas? El viaje en taxi al hotel se sintió como viajar a otro mundo. El Regent Plaza era el tipo de lugar que solo había visto desde afuera. Todo mármol reluciente y porteros con uniformes más bonitos que cualquier cosa en mi armario. Los ojos de Mason se abrieron de par en par mientras caminábamos por el vestíbulo. Es como un castillo, susurró. La coordinadora de bodas, una mujer de rostro afilado con un portapapeles, nos miró de arriba abajo cuando dimos nuestros nombres. Griffin. Sí, están en la mesa 17. No necesitó decir que era la mesa junto a las puertas de la cocina. Pude notarlo en su tono. El espacio de la ceremonia era impresionante. Rosas blancas por todas partes, cintas doradas cubriendo las sillas, un cuarteto de cuerdas tocando suavemente. Nos deslizamos en los asientos de la última fila, tratando de ser invisibles. Vi a mamá al frente, resplandeciente en seda color champán, presidiendo junto a los padres de Bradley. No miró en nuestra dirección. Otros invitados fueron entrando, todos perfectamente peinados y enjollados. Reconocí algunas caras de las páginas de sociedad, otras de eventos familiares de hace mucho tiempo, cuando papá vivía y todavía fingíamos ser una familia unida. Algunos nos miraron 2 veces cuando me vieron, susurrando detrás de sus manos, ¿es esa Harper Griffin? Pensé que había desaparecido después de la muerte de Robert. ¿Ese es su hijo? ¿Pobrecita? Mantuve la vista al frente, con la mano en la rodilla de Mason para evitar que se inquietara. Él estaba fascinado por el espectáculo, la música, la pura grandeza de todo. Cuando la música cambió y todos se pusieron de pie, Madison apareció como algo salido de una revista. Su vestido probablemente costó más de lo que yo ganaba en un año. Capas de seda y encaje, una cola que parecía infinita. Diamantes en su garganta y orejas. Era radiantemente hermosa en cada centímetro, la novia perfecta de la sociedad. Parece una princesa, susurró Mason. Y lo parecía. Mientras pasaba por nuestra fila sin siquiera darnos una mirada, me pregunté si las princesas alguna vez pensaban en sus hermanas sirvientas en la última fila. La ceremonia fue elegante y sin alma. Madison y Bradley intercambiaron votos que sonaban como si hubieran sido escritos por un abogado. El beso fue superficial. Los aplausos fueron educados. Y luego todos salimos en fila, dirigiéndonos al salón de recepciones en el último piso. Debí haberlo sabido entonces. Debí haber sentido cómo se cerraba la trampa. Pero estaba demasiado concentrada en Mason, en asegurarme de que estuviera bien, en sobrevivir las próximas horas. Encontramos nuestra mesa, la 17, tal como prometieron, escondida en una esquina con una vista clara de absolutamente nada importante. Los otros invitados en nuestra mesa eran parientes lejanos y acompañantes que no encajaban del todo en ningún otro lugar. Hicieron una conversación educada al principio, preguntando sobre Mason, sobre en qué trabajaba.
En el momento en que mencioné la cafetería, la conversación murió. «Qué lindo», dijo una mujer. «De la misma manera en que elogiarías el dibujo de un niño». Mason no se dio cuenta. Estaba demasiado asombrado por la comida. Plato tras plato de cosas que nunca había probado. Crema de langosta, filet mignon, verduras que ni siquiera podía nombrar. Lo probó todo, con los ojos muy abiertos por el asombro. «¿Podemos venir a más bodas?», preguntó, y a pesar de todo, me reí. «Ya veremos, bebé». Vi a mi madre desenvolverse en el salón, sin acercarse nunca a menos de 6 metros de nuestra mesa. Madison y Bradley reinaban en la mesa principal, rodeados por su cortejo nupcial. Todas personas delgadas y hermosas que parecían haber salido de un catálogo. Y luego comenzaron los discursos. El padrino de Bradley fue el primero, contando historias sobre Harvard y los veranos en el Cabo que bien podrían haber sido despachos desde Marte por lo mucho que yo me podía identificar con ellas. Luego la dama de honor de Madison, hablando sin parar sobre viajes de compras a París y galas benéficas. Ignoré la mayor parte, enfocándome en asegurarme de que Mason comiera algo además de pastel. Entonces la música cambió. Las luces se atenuaron, excepto por un reflector en la mesa principal. Madison se puso de pie, micrófono en mano, y mi estómago se hundió. «Muchas gracias a todos por estar aquí», comenzó, con voz de miel. «Bradley y yo estamos muy agradecidos de compartir este día especial con todos ustedes, nuestra familia y nuestros amigos más queridos». Aplausos. Ella esperó a que se apagaran, y algo en su sonrisa hizo que se me erizara la piel. «Saben, la familia es algo tan interesante», continuó. «No los elegimos, ¿verdad? Simplemente están ahí, como muebles que heredas de tus abuelos. Algunas piezas encajan maravillosamente en tu vida, y otras. Bueno, otras las guardas en el sótano». Risas nerviosas ondearon por la habitación. Mi mano encontró la de Mason debajo de la mesa. «Pero esta noche, quiero hacer algo especial. Quiero reconocer a toda nuestra familia, incluso a las piezas que generalmente mantenemos escondidas». Se giró y el reflector se movió salvajemente antes de aterrizar directamente en nuestra mesa. «En nosotros. Damas y caballeros, mi hermana Harper y su hijo Mason». Cada cabeza en la habitación se giró. 300 pares de ojos mirándonos. Mason se encogió contra mí. «Levántate, Harper», gritó Madison, con voz brillante y falsa alegría. «No seas tímida». Me quedé sentada, pero el reflector se quedó sobre nosotros y el silencio se volvió incómodo. Finalmente, Mason susurró, «Mamá», y supe que no teníamos opción. Nos pusimos de pie. «Ahí vamos», aplaudió Madison, y otros se unieron con incertidumbre. Ahora, como pueden ver, mi hermana vive una vida muy diferente a la de la mayoría de nosotros aquí. Trabaja en una cafetería. ¿No es pintoresco? Una Griffin sirviendo lattes. Las risas eran más fuertes ahora, más crueles. Sentí a Mason temblando a mi lado. Y el pequeño Mason aquí, mi sobrino, creciendo sin un padre. ¡Qué tragedia! Algunos de ustedes podrían recordar cuando Harper se casó con ese. ¿Qué era, Harper? Un electricista. Mamá, susurró Mason, con lágrimas en la voz. Sí, un electricista. Padre estaba tan decepcionado, pero a Harper siempre le gustó ir a su manera. Y ahora aquí están, mis parientes de la clase trabajadora. Es como tener nuestro propio caso de caridad en la familia. Empecé a sentarme, a tirar de Mason hacia abajo conmigo, pero Madison no había terminado. Lo que me lleva al entretenimiento especial de esta noche. Hizo un gesto a la banda, que comenzó a tocar lo que sonaba como música de subasta. Una subasta de caridad. Justo aquí, justo ahora. Mi sangre se congeló. ¿Qué estoy subastando?, se preguntan. Pues, una oportunidad única. Un afortunado postor puede llevarse a casa a su propia madre soltera y su hijo sin padre. Piénsenlo, su propio recordatorio personal de lo afortunados que son. Pueden servir café en sus fiestas y el pequeño Mason puede. No sé, ¿qué hacen los niños pobres? Lustrar zapatos. La sala estalló.
Algunas personas se rieron, otras parecían incómodas. Unos pocos parecían genuinamente conmocionados, pero nadie la detuvo. ¿Empezamos la puja en digamos $1,000? Escucho $1,000. Madison. Bradley le tocó el brazo, luciendo inseguro. Ella se zafó. Vamos, no sean tímidos. Están domesticados. ¿Lo prometo? Fue entonces cuando mamá se puso de pie. Por un momento fugaz y loco, pensé que iba a detener esto. Que recordaría que yo era su hija, que Mason era su nieto. Pero luego tomó el micrófono de las manos de Madison, y su sonrisa era peor que la de mi hermana. Déjame ayudarte, cariño, dijo. Creo que estás empezando muy alto. Después de todo, deberíamos ser realistas sobre su valor. Empecemos en $0. Me miró directamente mientras lo decía. Porque honestamente, no puedo imaginar a nadie pagando dinero real por ellos, pero tal vez alguien que se sienta particularmente caritativo. Mason estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Yo no podía respirar, no podía pensar. Las risas se sentían como golpes físicos. Cada una empujándome a ser más y más pequeña. Mamá, susurró Mason. Por favor, ¿podemos irnos? Sí. Sí, podríamos irnos. Podríamos salir ahora mismo. Dejar a esta gente horrible en su fiesta horrible. Empecé a pasar mi brazo alrededor de Mason. $1.000.000. La voz vino del fondo del salón. Clara, tranquila, completamente seria. La risa murió al instante. Cada cabeza giró. El operador del reflector, confundido, movió la luz salvajemente antes de encontrar al orador. Era un hombre alto, de aspecto distinguido, con cabello plateado y un traje de corte impecable. Caminó hacia adelante con una confianza pausada, y algo en él me resultaba familiar, aunque no podía ubicarlo. Lo siento, rió Madison nerviosamente. Esto es solo una broma. Dije $1.000.000. El hombre llegó al centro del salón. Pagaré $1.000.000 por la señora Harper Griffin y su hijo. Aunque debo decir que la palabra, comprar, es inapropiada. No se pueden comprar personas. Solo se puede reconocer su valor, y el valor de ellos está muy por encima de lo que cualquiera en esta sala podría pagar. El rostro de mi madre se había puesto blanco. ¿Quién es usted? El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Harrison Sterling. Fui el abogado de su esposo, Barbara. Su verdadero abogado, para los asuntos que no confiaba a los abogados de la familia. El silencio fue ensordecedor. Me dejé caer de nuevo en mi silla, tirando de Mason conmigo mientras mis piernas cedían. Esto es ridículo, dijo Madison, pero su voz temblaba. No puede simplemente interrumpir una boda, hacer una escena, humillar a los miembros de la familia por diversión. La voz de Harrison era de acero envuelto en seda. Tiene razón. Uno no debería hacer tales cosas. Sin embargo, aquí estamos. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Esperaba hacer esto en privado, pero ya que han elegido hacer un espectáculo de Harper y Mason, tal vez sea apropiado que todos escuchen la verdad. Largo, gruñó mi madre. Llamaré a seguridad. No hará nada, dijo Harrison tranquilamente. Porque lo que tengo que decir concierne a la última voluntad y testamento de Robert Griffin. Su verdadero testamento, el que han estado ocultando durante 3 años. Mi corazón se detuvo. A nuestro alrededor, los invitados se inclinaron hacia adelante, el drama era demasiado delicioso para resistirse. Además, continuó Harrison, abriendo el sobre, tengo aquí documentación de cada transacción fraudulenta que usted y Madison han realizado usando fondos de la compañía Griffin. Cada firma falsificada, cada cuenta desviada. Está mintiendo, dijo Madison, pero todo el color había desaparecido de su rostro. Harrison volvió a sonreír con esa sonrisa fría. ¿Lo estoy? Entonces no le importará si el juez Campbell, que creo que está sentado en la mesa 12, revisa estos documentos. Un hombre mayor, a quien reconocí vagamente, levantó la mano en reconocimiento.
El murmullo que corrió entre la multitud fue como electricidad. Pero tal vez, dijo Harrison, su voz resonando fácilmente por el salón. Deberíamos empezar con la carta de Robert. La que les escribió a Harper y Mason. La que me pidió que leyera cuando fuera el momento adecuado. Me miró entonces, y sus ojos eran amables. Creo que el momento es ahora. Harrison Sterling se paró en el centro de ese brillante salón de baile como un hombre que había esperado 3 años para este momento. El cual, como aprendería después, lo había hecho. Antes de leer la carta de Robert, dijo, su voz llegando a cada rincón del salón. Permítanme pintarles una imagen. Hace 3 años, un hombre se dio cuenta de que se estaba muriendo. Su corazón estaba fallando y sabía que le quedaban quizás meses. Este hombre tenía 2 hijas y un nieto al que adoraba. Pero también tenía una esposa que había mostrado sus verdaderos colores y una hija menor que había aprendido demasiado bien bajo la tutela de su madre. Mi madre se quedó paralizada, olvidando su copa de champán en la mano. Madison se había hundido en su silla, y Bradley la miraba como si nunca la hubiera visto antes. Este hombre acudió a mí, continuó Harrison. No a los abogados de la familia que habían servido a los Griffin durante décadas. ¿Por qué? Porque había descubierto algo que le rompió el corazón. Su esposa y su hija menor ya estaban planeando para el momento de su muerte. Ya estaban moviendo dinero, cambiando documentos, preparándose para dejar a su hija mayor y a su nieto sin nada. Eso es calumnia. Mamá encontró su voz. Lo demandaré por cada centavo. ¿Con qué dinero, Bárbara?, preguntó Harrison suavemente. ¿El dinero que robó de la compañía? ¿Las cuentas que ha estado vaciando? Oh, sí. Tengo 3 años de registros bancarios. 3 años de evidencia. ¿De verdad pensó que Robert dejaría a su hija y a su nieto desprotegidos? Sacó una sola hoja de papel. Pero me estoy adelantando. Primero, la carta. La sala estaba tan en silencio que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Mason había dejado de llorar, mirando a Harrison con los ojos muy abiertos. Mis queridos Harper y Mason, leyó Harrison. Y al escuchar esas palabras en la voz de mi padre, sentí que las lágrimas empezaban a brotar. Si están escuchando esto, entonces Harrison ha cumplido su promesa, y la verdad finalmente está siendo revelada. Primero, déjenme decirles cuánto lo siento. Siento no haber podido protegerlos mientras vivía. Siento que hayan tenido que soportar lo que sé que Bárbara y Madison les han hecho pasar. Pero sobre todo, siento haber sido un cobarde y no enfrentarlas yo mismo. Harrison hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Cuando continuó, su voz era más suave. Harper, siempre fuiste la mejor de nosotros. Amable donde tu madre era cruel. Honesta donde tu hermana era falsa. Fuerte donde yo era débil. Cuando te casaste con Tyler, vi lo feliz que te hacía. Lo real que era su amor. Tu madre lo llamó ordinario. Yo lo llamé hermoso. Yo estaba llorando ahora, sin importarme quién me viera. Mason se estiró y limpió mis lágrimas con su manita, tal como yo lo había hecho por él tantas veces. Cuando Tyler murió, te vi pasar por el duelo y reconstruirte. Te vi criar a Mason con tanto amor y fuerza. Y vi a tu madre y a tu hermana darles la espalda, castigarte por no ser como ellas. Me avergonzó. Pero yo ya estaba enfermo para entonces, ya se me estaba acabando el tiempo, y tomé una decisión. La carta crujió cuando Harrison pasó a la siguiente página. Elegí dejarles creer que habían ganado. Les dejé creer que el testamento que vieron, dejando todo a Bárbara, era real. Pero no lo era. Mi verdadero testamento, mi testamento legal, debidamente testificado y notariado, cuenta una historia diferente. Mi madre hizo un sonido como un animal herido. Varios invitados tenían sus teléfonos afuera grabando todo. A mi esposa, Bárbara Griffin, le dejo el mínimo legal exigido para cónyuges y ni un centavo más. Ella sabe lo que hizo. A mi hija, Madison Griffin, no le dejo nada. Ella ya ha tomado suficiente. A mi hija, Harper Griffin, y a mi nieto, Mason Griffin, les dejo todo lo demás. La empresa, las propiedades, las inversiones. Todo,
El jadeo que recorrió la habitación fue como una ola. No podía procesarlo, no podía respirar. Pero más que dinero, continuó leyendo Harrison. Les dejo la verdad. Su madre y su hermana han estado robando a la compañía durante años. Han estado preparándose para destruirlos desde mucho antes de que yo muriera. Cada palabra cruel, cada momento de exclusión, cada humillación. Todo era parte de su plan para hacerlos desaparecer. Para hacerlos tan pequeños que nadie cuestionaría cuando no recibieran nada. Levantó la vista de la carta, sus ojos encontrando a mi madre y a Madison. Casi lo logran. Pero yo conocía a mi Harper. Sabía que sobrevivirías a lo que hicieran. Y sabía que cuando fuera el momento adecuado, Harrison se aseguraría de que obtuvieras lo que era tuyo. Esto es falso, gritó Madison, poniéndose de pie tan rápido que su silla se volcó. Todo esto son mentiras. El testamento se ejecutó hace 3 años. Es legal y vinculante. Lo es. Harrison sacó otro documento. Porque tengo aquí el verdadero testamento. Fechado 6 meses después del que ustedes archivaron, testificado por el mismísimo juez Campbell, así como por la doctora Sarah Jenkins, la médica de Robert. Ambos presentes esta noche por una feliz coincidencia. El juez se puso de pie. Puedo confirmar que fui testigo del testamento final de Robert Griffin. Estaba en su sano juicio y fue muy claro sobre sus deseos. Una mujer elegante en otra mesa también se puso de pie. Como su médica, puedo confirmar lo mismo. Robert sabía exactamente lo que estaba haciendo. El padre de Bradley agarró el brazo de su hijo. Nos vamos ahora. Pero, papá. ¿Ahora? El mayor de los Hamilton ya se estaba moviendo. Esta familia es veneno. El compromiso está cancelado. Bradley miró a Madison y vi el momento en que se dio cuenta de que lo habían engañado. Sin decir una palabra, siguió a su padre hacia la salida. Madison gritó su nombre, pero Harrison no había terminado. Hay más en la carta, dijo con calma. Debo continuar. Por favor, susurré. Fue la primera palabra que dije desde que empezó esto. La empresa es tuya, Harper. Pero sé que nunca la quisiste. Querías terminar tu carrera, construir algo propio. Por eso, he reservado fondos para ello. Para que vuelvas a la escuela, para que te conviertas en lo que sueñes. Para que Mason tenga todas las oportunidades. Para que ambos vivan sin miedo ni necesidades. Dobló la carta con cuidado. Hay cosas más personales. Cosas que deberían leerse en privado, no frente a personas que tratan el dolor familiar como entretenimiento. Miró alrededor de la sala con disgusto. Aunque creo que Robert apreciaría la ironía. Todos ustedes vinieron aquí para ver a Harper ser humillada. En cambio, son testigos de la justicia. Pelearé esto, dijo mi madre, con voz baja y peligrosa. Pelearé esto con cada. ¿Con qué?, la interrumpió Harrison. ¿Con los abogados que no puede pagar una vez que se congelen las cuentas? ¿Con las conexiones que ya están calculando cómo distanciarse de usted? Mire a su alrededor, Bárbara. Su audiencia ya está eligiendo bandos, y no es el suyo. Tenía razón. Los susurros habían comenzado. Los cálculos sociales. Mi madre y Madison habían cometido el pecado supremo en su mundo, habían sido expuestas como fraudes. Harrison caminó hacia nuestra mesa. De cerca, pude ver la amabilidad en sus ojos, el enojo protector en nuestro nombre. Harper, dijo gentilmente. Mason. Lamento que esto haya pasado aquí. De esta forma. Robert quería que esperara. Que las dejara exponerse por sí mismas. Dijo que cuando llegara el momento, yo lo sabría. Cuando escuché sobre esta noche. Sobre lo que planeaban. Negó con la cabeza. Lo supe. ¿Es verdad?, pregunté, mi voz apenas funcionando. ¿Todo? Cada palabra. Eres la única heredera de Industrias Griffin. Las casas, las inversiones, todo. Tu madre y tu hermana han estado viviendo con dinero robado durante 3 años. Pero yo nunca quise. Lo sé.
Él sonrió con tristeza. Tu padre también lo sabía. Por eso tomó precauciones. No tienes que dirigir la empresa si no quieres. Pero es tuya. Nadie te la podrá quitar de nuevo. Mason tiró de mi vestido. Mamá, ¿eso significa que el abuelo de verdad se acordó de nosotros? Lo abracé fuerte. Sí, bebé. El abuelo se acordó de nosotros. Entonces, ¿por qué dejó que fueran malas con nosotros por tanto tiempo? Fue Harrison quien respondió. Porque a veces, Mason, tienes que dejar que las personas muestren quiénes son en realidad. Tu abuelo quería asegurarse de que cuando la verdad saliera a la luz, nadie pudiera negarla. ¿Entiendes? Mason lo pensó con esa expresión seria que ponía cuando intentaba resolver un problema. Como en mis cuentos, cuando el villano tiene que confesar. Exactamente así. A nuestro alrededor, la recepción se estaba disolviendo en caos. Los invitados se iban, el personal rondaba con incertidumbre, y en algún lugar del fondo, Madison estaba teniendo lo que sonaba como un colapso total. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Harrison miró su reloj. ¿Ahora? Ahora nos vamos. Tengo un coche esperando. Mañana comenzamos el proceso legal. A su madre y a su hermana se les entregarán los documentos. Las cuentas serán congeladas. Cada centavo que robaron será devuelto. ¿Y esta noche? Esta noche tú y Mason se van a casa, piden pizza, ven una película y son una familia. Me ayudó a levantarme, luego cargó a Mason como si no pesara nada. Has actuado para estas personas el tiempo suficiente. Mientras caminábamos por ese salón de baile, pasando por las sillas esparcidas y el champán abandonado, pasando por las personas que se habían reído de nuestra humillación, sentí algo que no había sentido en años. La llamada llegó a las 7 de la mañana siguiente. Apenas había dormido, reproduciendo el desastre de la boda una y otra vez en mi mente, preguntándome si todo había sido un sueño elaborado. Pero cuando vi el nombre de Harrison Sterling en mi teléfono, supe que era real. Harper, espero no haberte despertado. No, estaba despierta. Miré a Mason, todavía durmiendo plácidamente, con un brazo sobre su dinosaurio de peluche. ¿Está todo? ¿De verdad sucedió? Sucedió. Y me temo que necesito verte hoy. ¿Puedes venir a mi oficina? Trae a Mason. Tengo a una colega que puede cuidarlo mientras hablamos. 3 horas después, estaba sentada en una silla de cuero que probablemente costaba más que mi auto, mirando documentos que me daban vueltas en la cabeza. La oficina de Harrison era toda de madera oscura y libros antiguos, el tipo de lugar que susurraba sobre dinero serio y un poder aún más serio. La transferencia tomará tiempo, explicó, deslizando papeles sobre el escritorio de caoba. Pero con efecto inmediato, tienes acceso a una cuenta para gastos. La empresa sigue funcionando. Robert se aseguró de poner a buena gente a cargo. No tienes que tomar ninguna decisión sobre eso hoy. No lo entiendo, dije por quizás 10ª vez. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué dejarme luchar durante 3 años? Harrison se reclinó, eligiendo sus palabras con cuidado. Tu padre era un hombre complicado. Te amaba profundamente, pero también. Necesitaba saber. ¿Saber qué? Que eras quien él creía que eras. Que criarías a Mason con amor a pesar de no tener nada. Que no te volverías amargada ni cruel. Que dada a elegir entre dinero fácil y la dura integridad, elegirías la integridad cada vez. Me puso a prueba. El dolor en mi voz era agudo. Te protegió, corrigió Harrison suavemente. Si Barbara y Madison hubieran sabido sobre el verdadero testamento, ¿qué crees que habrían hecho? Ya eran capaces de crueldad. La desesperación las habría vuelto peligrosas. Pensé en eso, en lo que mamá podría haber hecho si hubiera sabido que había millones en juego. El pensamiento me hizo estremecer. Además, continuó Harrison, me dejó instrucciones muy específicas. Si hubieras venido a mí, si hubieras pedido ayuda más allá de lo que realmente necesitabas para Mason, debía dártela de inmediato. Pero nunca lo hiciste. Nunca pediste nada. Se lo pedí a mamá una vez. Cuando Mason estaba enfermo. Y Robert fue, ¿no es así?
Esa no fue decisión de Bárbara. Fue el vigilando. Siempre vigilando. Pasamos las siguientes 2 horas revisando todo. Los activos de la empresa, las propiedades, no solo la finca familiar, sino propiedades de inversión por todo Boston, los portafolios, los fondos fiduciarios reservados para la educación de Mason. Era mareante, abrumador. Hay algo más, dijo Harrison finalmente. A tu madre y a tu hermana se les notificó esta mañana. Avisos de desalojo de las propiedades en las que viven. Todas son propiedad de la empresa. Órdenes de congelamiento de activos para todas las cuentas. Tienen 72 horas para devolver lo que robaron o enfrentarán cargos criminales. Cargos criminales. Fraude, malversación de fondos, firmas falsificadas en documentos de la empresa. Tu padre documentó todo, Harper. Les dio 3 años para cavar sus propias tumbas, y ellas obedecieron. Pensé que debería sentir algo. ¿Satisfacción, tal vez? ¿Justicia? Pero todo lo que sentí fue cansancio. ¿Qué les pasará? Eso depende de ellas. Si cooperan y devuelven el dinero, evitarán ir a la cárcel. Tendrán que empezar de cero sin nada, pero serán libres. ¿Si pelean? Se encogió de hombros. La evidencia es abrumadora. Cuando salimos de la oficina de Harrison, con la mano de Mason en la mía, mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas, todas de números que no reconocía. La noticia había salido, extendiéndose por la sociedad de Boston como un reguero de pólvora. Para la noche, los reporteros habían encontrado nuestro apartamento. Mantuve las cortinas cerradas, la televisión apagada, tratando de mantener cierta normalidad para Mason. Pedimos comida china y construimos un fuerte de mantas en la sala de estar. Mamá, dijo Mason, mirándome serio sobre su plato de fideos. ¿Ahora somos ricos? Supongo que lo somos, bebé. Pero seguimos siendo nosotros, ¿verdad? No tenemos que cambiar. Lo acerqué a mí. Seguimos siendo nosotros. ¿Siempre? A la mañana siguiente, había un coche diferente afuera. Un Mercedes con un conductor que se presentó como Carter. El señor Sterling arregló que yo esté disponible siempre que necesiten transporte, explicó. Hay fotógrafos. Podría ser más seguro. Tenía razón. En el momento en que salimos, aparecieron cámaras. Preguntas gritadas desde todas las direcciones. Harper. ¿Qué se siente heredar millones? ¿Sabía usted sobre el testamento? ¿Cuáles son sus planes para la empresa? Carter nos subió eficientemente al coche y nos alejó de allí. Mason tenía los ojos muy abiertos, mitad asustado y mitad emocionado. Somos famosos, mamá. Por hoy, dije. Mañana encontrarán a alguien más a quien molestar. Pero no fue solo por hoy. La historia tenía todo lo que a los medios les encantaba: drama familiar, dinero, traición, redención. Los titulares eran exagerados: madre soltera hereda fortuna después de humillación pública. El escándalo de la familia Griffin. 3 años de engaño expuestos. De la cafetería a la dirección ejecutiva. El impresionante giro de Harper Griffin. Harrison me había advertido que sería malo por un tiempo. Me asignó un equipo de relaciones públicas, un equipo de seguridad, abogados para manejar la transición. Mi pequeña vida explotó en algo que no reconocía. Pero la parte más difícil no fueron los medios ni el dinero repentino, ni siquiera la curva de aprendizaje para entender lo que había heredado. La parte más difícil fueron las cartas. Llegaron por docenas de personas de las que no había sabido nada en años. Compañeros de secundaria que de repente recordaban lo unidos que habíamos sido. Familiares lejanos que descubrían lazos familiares. Todos tenían una historia, una conexión, una razón por la que debería recordarlos. Y luego, al cuarto día, un tipo de carta diferente. Entregada en mano por un mensajero que esperaba una respuesta. Reconocí la letra de Madison de inmediato. Temblorosa, manchada de lágrimas, pero aún intentando ser elegante. Harper. Sé que me odias. Tienes todo el derecho. Pero por favor, te lo ruego. No tengo nada.
Los Hamilton me están demandando por los costos de la boda. Mamá no me habla. Todos nuestros amigos, ni siquiera responden mis llamadas. No te pido perdón. Solo piedad. Tu hermana, Madison. Me quedé mirando la carta durante mucho tiempo. La hermana que había intentado subastarme como propiedad, que se había reído de mi dolor, que había hecho llorar a Mason. ¿Qué estás leyendo, mamá?, preguntó Mason, subiéndose a mi regazo. Una carta de la tía Madison. Se quedó callado un momento, luego, está arrepentida de haber sido mala. Creo que está arrepentida de que la atraparon. Mason consideró esto con la sabiduría de sus 7 años. El abuelo solía decir que estar arrepentido significa que intentas arreglar lo que rompiste. Con la sabiduría de un niño. Llamé a Harrison. ¿Cuál es el mínimo que tengo que darles legalmente? Nada. El testamento es claro. Pero podría elegir proporcionarles algo. Una asignación mensual para vivir. Lo suficiente para empezar de nuevo. Y si lo haces, entonces eres una mejor persona de lo que merecen. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde había luchado con las facturas, donde Mason hacía su tarea, donde habíamos compartido 1000 comidas sencillas, y tomé una decisión. No por ellas. Por mí. Por la persona que mi padre creía que yo era. Por la madre que quería que Mason viera. Les daría lo suficiente. No lo suficiente para vivir como lo hacían, patinando sobre el dinero y las conexiones familiares, sino lo suficiente para alquilar un apartamento, comprar comida, tener la oportunidad de convertirse en personas reales en lugar de parásitos. La mujer que yo era hace una semana no se habría podido permitir tener piedad. Pero ya no era esa mujer. 6 meses. Eso fue lo que tardó mi vida en transformarse por completo. 6 meses de abogados y contadores, de aprender sobre portafolios y márgenes de ganancia, de intentar entender cómo ser rica sin perderme a mí misma. Hice 3 cosas de inmediato. Primero, volví a la escuela. No a tiempo completo, tenía que pensar en Mason, pero me inscribí en clases nocturnas para terminar mi carrera en negocios. Se sentía como completar algo que mi padre siempre había querido para mí. Segundo, ascendí a Brenda a gerente de la cafetería y la hice socia. Lloró cuando se lo dije, abrazándome tan fuerte que apenas podía respirar. No tienes que hacer esto, me dijo. Sí, tengo que hacerlo. Me diste un trabajo cuando no tenía nada. Me entendiste cuando necesitaba salir temprano por Mason. Esto es simplemente lo justo. Tercero, y lo más importante, establecí la Fundación Robert Griffin. No solo para padres solteros, aunque eso era parte de ello. Para cualquiera que intentara reconstruirse después de una pérdida, cualquiera que necesitara una mano amiga, no una limosna. Mason me ayudó a diseñar el logotipo. Sacaba la lengua concentrado mientras dibujaba. Debería tener un corazón, decidió, porque el abuelo tenía un buen corazón, incluso si estaba enfermo. La primera subvención fue para una mujer llamada Choe, una viuda con 3 hijos que estaba a punto de perder su casa. Me reuní con ella en la oficina de la fundación, en realidad solo un pequeño espacio que había alquilado en el centro. Nada lujoso. No entiendo, seguía diciendo, mirando el cheque. ¿Por qué me ayudaría? Ni siquiera me conoce. Porque alguien debió haberme ayudado a mí, dije simplemente. Y ahora puedo devolver el favor. La empresa casi funcionaba sola. Papá tenía razón sobre haber puesto a buena gente a cargo. Asistía a reuniones de la junta, aprendí a leer informes financieros, tomaba decisiones cuando era necesario. Pero me negué a dejar que me consumiera de la manera en que lo había consumido a él. No eres lo que esperábamos, me dijo el director financiero después de una reunión. ¿Qué esperaban? Alguien más como... Bueno, como tu madre o tu hermana. Entonces están de suerte, le dije. No me parezco en nada a ellas. Mi madre y Madison habían aceptado mi oferta. Compartían un apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn, lejos de su antiguo vecindario, pero bastante decente. Lo sabía porque pasaba por allí a veces en auto, sin detenerme, solo revisando, asegurándome. Ahora trabajaban, ambas.
Mi madre en una boutique de alta gama donde su conocimiento de las marcas era realmente útil. Madison como planificadora de eventos, usando sus habilidades para las fiestas en celebraciones de otras personas. No había hablado con ellas desde que los abogados terminaron todo. No había respondido a las cartas de Madison ni al único intento de llamada de mamá. No estaba lista. Tal vez nunca lo estaría. Pero Mason preguntaba por ellas a veces. ¿Crees que la abuela está bien?, decía en la cena. Estoy segura de que está bien, bebé. Tal vez ahora es diferente. Tal vez ha aprendido. Tal vez. Pero lo dudaba. Harrison se convirtió en una parte habitual de nuestras vidas. Cenas todas las semanas, partidos de béisbol con Mason, noches tranquilas en las que hablábamos de mi padre, del perdón, de seguir adelante. Él estaría orgulloso, dijo Harrison una noche después de que Mason se hubiera quedado dormido en el sofá entre nosotros. Robe. Estaría tan orgulloso de cómo has manejado todo. Lo estaría. Miré a mi alrededor en nuestra nueva casa. No era una mansión, solo una bonita casa estilo colonial en un buen distrito escolar. Les di dinero. Después de todo lo que hicieron. Exactamente. Les diste lo que él no pudo. Pie. Estaba demasiado enojado, demasiado herido por su traición. Pero tú. Tú eres más fuerte que él. No me siento fuerte. Las personas más fuertes rara vez lo sienten. Mason se movió, murmurando algo sobre dinosaurios. Le alisé el cabello, pensando en la fuerza y la debilidad, en el peso de una herencia que iba más allá del dinero. La llamada llegó un martes. Estaba revisando solicitudes de subvención cuando mi asistente llamó a la puerta. Harper, hay una mujer aquí. Dice que es tu madre. Se me hizo un nudo en el estómago. No lo creo. Dice que es sobre Mason. Sobre algo en su escuela. Estaba en el vestíbulo en segundos. Mi madre estaba allí de pie, luciendo más pequeña de lo que recordaba. ¿Más vieja? Su ropa era bonita, pero no de diseñador. Su cabello estaba arreglado, pero no profesionalmente. Parecía lo que era, una mujer empezando de cero a los 65 años. ¿Qué pasa con Mason?, exigí. Él está bien, dijo rápidamente. Lo siento. No debí. Pero era la única manera de saber que me verías. Entonces no pasa nada malo. ¿Mentiste? Necesitaba hablar contigo. Su voz se quebró. Por favor, Harper. 5 minutos. Casi me doy la vuelta. Casi llamo a seguridad. Pero algo en su rostro me detuvo. Una vulnerabilidad que nunca antes había visto. 5 minutos. Nos sentamos en la sala de conferencias, tan formales como extrañas, lo que supongo que éramos. La escuela de Mason tuvo un día de los abuelos, dijo sin preámbulos. La semana pasada. Vi el anuncio en el periódico. Sabía que Mason había estado callado al respecto, sin preguntar si alguien iría. Había enviado a Harrison en lugar de mi padre, y Mason se había emocionado mucho, pero aún así. Él no tiene abuelos, dije fríamente. Los padres de su padre murieron antes de que él naciera. Su abuelo murió hace 3 años y su abuela dejó muy claro que no quería tener nada que ver con él. Me equivoqué. Las palabras salieron a borbotones. Fui terrible, cruel, imperdonable. Lo sé. Pero Harper, te lo pido. Te lo ruego. No te pido perdón. Solo la oportunidad de conocer a mi nieto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tenemos dinero? No. Me miró a los ojos y vi lágrimas. Lágrimas reales. No las calculadas que solía producir. Porque no tengo nada más que arrepentimiento. Porque me despierto todos los días sabiendo que tiré a la basura a la única familia real que tenía. ¿Por qué? Por orgullo. Conexiones sociales que se esfumaron en el momento en que estalló el escándalo. Lo perdí todo, Harper. Pero la única pérdida que importa son tú y Mason. Nos humillaste. Intentaste subastarnos como propiedad. Lo sé.
Ahora lloraba abiertamente. Lo veo cada noche cuando cierro los ojos. A ese hermoso niño llorando por lo que yo hice. Mi nieto. Y yo lo hice llorar. Quería seguir enojada. La ira era más fácil que este dolor inesperado. Madison me instigó, continuó. Dijo que sería divertido. Pero yo pude haberla detenido. Debí haberlo hecho. En lugar de eso, lo empeoré. Le mostré a todos exactamente qué tipo de persona soy. ¿Y qué tipo es ese? Se secó los ojos con un pañuelo. El tipo que eligió las apariencias sobre la familia. Que valoró las cosas equivocadas. Que tuvo que perderlo todo para entender lo que realmente importaba. Nos quedamos en silencio. Pensé en Mason. En las preguntas que haría cuando fuera mayor. En si quería ser la madre que enseñaba a perdonar o la que guardaba rencores. Visitas supervisadas, me escuché decir. Una vez al mes. En lugares públicos. Si faltas a una, si le dices una sola cosa cruel, si lo haces llorar aunque sea una vez, terminamos para siempre. La esperanza floreció en sus ojos. ¿Quieres decir? Quiero decir que Mason merece conocer a su abuela. Incluso si ella no merece conocerlo a él. Me puse de pie. Te llamaré con los detalles. No me hagas arrepentirme de esto. No lo haré, susurró. Lo prometo, Harper. No lo haré. Mientras la acompañaba a la salida, se volvió. Tiene los ojos de Robert. Esa misma amabilidad. Sí, dije suavemente. Así es. Esa noche, le dije a Mason que su abuela quería verlo. Todo su rostro se iluminó. ¿De verdad? ¿Quiere conocerme? Quiere intentarlo, dije cuidadosamente. Veremos cómo va. Me abrazó fuerte. Tal vez solo estaba triste antes. Tal vez ahora pueda ser feliz. Tal vez. Mason tenía suficiente esperanza para todos nosotros. Un año. Eso fue lo que nos llevó a encontrar nuestra nueva normalidad. Un año de crecimiento y cambio, de aprender quiénes éramos cuando no estábamos definidos por la lucha. La cafetería donde había trabajado se convirtió en nuestra tradición de los sábados por la mañana. Brenda le preparaba a Mason su chocolate caliente con malvaviscos extra mientras yo ayudaba durante la prisa de la mañana. No porque lo necesitara, sino porque quería. Me mantenía con los pies en la tierra, me recordaba de dónde venía. Sabes que no tienes que hacer esto, me decía Brenda, viéndome limpiar las mesas. Lo sé. Por eso puedo hacerlo. La fundación había crecido más allá de mis sueños más locos. Lo que comenzó como una pequeña oficina conmigo y un asistente, se había convertido en una operación completa, ayudando a docenas de familias cada mes. Mason era nuestra mascota no oficial, encantando a los donantes en los eventos de recaudación de fondos. Su dulzura natural lograba más que cualquier discurso. A mi abuelo le habría gustado esto, le decía a la gente, y las billeteras se abrían como por arte de magia. Mi madre había mantenido su promesa. Cada visita estaba cuidadosamente orquestada, generalmente en el parque o en el Museo de los Niños. Era diferente con Mason de lo que jamás había sido conmigo. Paciente, atenta, genuinamente interesada en sus pensamientos y sueños. Lee todos mis cuentos, me dijo Mason después de una visita. Y no se ríe de las partes tontas. Eso es bueno, bebé. Dijo que lamentaba no haber sido una buena abuela antes. Le dije que estaba bien. Todos cometemos errores. Todos lo hacían. Incluso yo. Madison se acercó a través de mamá, como una rama de olivo vacilante. ¿Podríamos vernos? Solo nosotras dos. Lo pensé durante semanas antes de aceptar. Nos vimos en un restaurante neutral. Ambas torpes como adolescentes. Se veía bien. No con la perfección pulida de antes, sino más saludable de alguna manera. Más real. Gracias por venir, dijo. Casi no lo hago. Lo sé. Retorció su servilleta. Harper, necesito decirte algo.
No para que me perdones. Solo para decirlo. Esperé. Estaba celosa, dijo en voz baja. Toda mi vida estuve celosa de ti. De mí. No pude ocultar mi asombro. Tú tenías todo. Yo tenía cosas. Tú tenías el respeto de papá. Su amor real. Levantó la vista. ¿Sabes lo que solía decir? Madison es hermosa, pero Harper es brillante. Madison sabe cómo manejarse en una fiesta, pero Harper sabe cómo trabajar. Y te odiaba por eso. Entonces, ¿intentaste destruirme? Intenté demostrar que yo también valía algo. Que podía ser lista e importante. Rió amargamente. En cambio, le di la razón. Tú eras a la que valía la pena salvar. Hablamos durante 2 horas. No nos reconciliamos exactamente, pero limpiamos el aire. Me habló de su nueva vida, de aprender a trabajar por primera vez, de la extraña libertad de no tener nada que demostrar. Estoy saliendo con alguien, admitió. Un profesor. De escuela pública. Mamá casi se desmaya cuando se lo dije. Y él es amable. No le importa mi apellido ni lo que solía tener. Le gusto por mí. Sea lo que sea eso. Eso es bueno, Madison. De verdad. Cuando nos separamos, me abrazó. Un abrazo rápido y torpe, pero genuino. Tal vez algún día, dijo. Cuando Mason sea mayor, tal vez pueda conocerlo como se debe. Ser una tía de verdad. Tal vez, dije, y lo decía en serio. Harrison y yo nos habíamos vuelto más unidos a lo largo de los meses. Lo que comenzó como orientación legal se había convertido en amistad, y luego en algo más. Estuvo allí para las obras de teatro escolares de Mason, para las galas de la fundación, para las tranquilas cenas de los domingos. Soy demasiado viejo para ti, dijo una noche después de que Mason estuviera en la cama. Me llevas 12 años. Eso no es antiguo. Tu padre era mi amigo. Lo era. Y te pidió que cuidaras de nosotros. Le tomé la mano. Tal vez a esto se refería. Harper. Ya no soy una viuda afligida, Harrison. No soy una madre soltera con problemas económicos. Sé quién soy ahora, y sé lo que quiero. Lo que quería era un compañero. Alguien que entendiera nuestro viaje, que amara a Mason como propio, que me viera exactamente por quién era. Lo que quería era al hombre que se había levantado en ese salón de baile y nos había defendido cuando nadie más lo hizo. Nuestra boda fue pequeña. Solo Mason, Brenda, algunos amigos cercanos y, sí, mi madre y Madison. La celebramos en el jardín botánico, rodeados de flores y luz. Mason era el portador de los anillos y se tomó su trabajo tan en serio que todos se rieron cuando marchó por el pasillo como un pequeño soldado. ¿Crees que el abuelo nos está viendo?, susurró durante la ceremonia. Sé que sí, le susurré de vuelta. Después, en la recepción, nada como el espectáculo de Madison, solo buena comida y personas que realmente nos amaban, mi madre me apartó a un lado. Te ves hermosa, me dijo. Y feliz. Realmente feliz. Lo soy. Me alegra. Tocó mi mano brevemente. Sé que no tengo derecho a decir esto, pero estoy orgullosa de ti, Harper. Por sobrevivirnos. Por convertirte en esta persona a pesar de nosotras. No a pesar de, dije, sorprendiéndome a mí misma. Porque todo lo que pasó, incluso las partes horribles, me llevó hasta aquí. Y aquí se está bien. Sonrió, temblorosa, pero genuinamente. Tu padre estaría tan complacido. Harrison siempre fue el hijo que deseó tener. Y ahora lo es. Es curioso cómo funcionan las cosas. Más tarde, encontré a Mason en el jardín, sentado en un banco con un trozo de pastel, viendo la puesta de sol. ¿Estás bien, amiguito? Sí. Se hizo a un lado para dejarme espacio, con cuidado de no manchar mi vestido de glaseado. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Crees que papá? Mi primer papá, estaría de acuerdo con que Harrison sea mi nuevo papá. Abrace a mi hermoso niño,
que había pasado por tanto y había resultado ser tan amable. Creo que tu primer papá estaría agradecido de que tengas a alguien más que te ame. El amor no es como un pastel, bebé. No se acaba. Cuanto más das, más hay. Lo pensó. Como la fundación. Cuanto más ayudamos, más ayuda hay. Exactamente así. A medida que la noche terminaba, me quedé junto a Harrison, viendo a Mason jugar con los otros niños. El sol poniente pintaba todo de dorado, y pensé en los ciclos. En los finales que en realidad eran comienzos. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó Harrison. Ninguno. Solo que tomó mucho tiempo llegar hasta aquí. Pero el momento había sido perfecto, en realidad. Ambos habíamos necesitado convertirnos en quienes debíamos ser. Yo aprendiendo mi propia fuerza, él honrando una promesa que se convirtió en algo más. La lectura del testamento, dije de repente. Ese primer día en tu oficina. Podías haberme dicho todo entonces. Pude haberlo hecho. ¿Por qué no lo hiciste? Me hizo girar para mirarlo. ¿Por qué no estabas lista? Todavía te estabas definiendo por lo que habías perdido. Necesitabas descubrir lo que podías construir. ¿Y ahora? Ahora lo sabes. No eres la hija de Robert Griffin, ni la decepción de Barbara, ni la sombra de Madison. Eres Harper. Fundadora de una fundación, madre, sobreviviente, mi esposa. Sonrió. La mujer que tuvo piedad cuando tenía todo el derecho de exigir justicia. Di ambas, corregí. Solo que en diferentes medidas. Como invocados por nuestra conversación, Madison apareció con su novio profesor. Estaba nerviosa, lo notaba, pero decidida. Harper, Harrison. Quería presentarles a Ethan adecuadamente. Nos dimos la mano, charlamos un poco. Ethan era sincero y claramente estaba loco por Madison. Pero más importante aún, parecía verla claramente, con defectos y todo. Gracias, dijo Madison en voz baja cuando se iban. Por dejarnos venir. Por todo. Todos merecen una segunda oportunidad, dije. Incluso nosotras. La fiesta terminó cuando salieron las estrellas. Mason se quedó dormido en el coche, abrazando el cojín de los anillos. Harrison conducía mientras yo veía las luces de la ciudad pasar borrosas, pensando en los viajes y los destinos. Hace 3 años, había estado parada en la nieve, preguntándome cómo sobreviviría. Ahora conocía el secreto. No solo sobrevives. Te transformas. Tomas los pedazos rotos y construyes algo nuevo, algo más fuerte. ¿En qué piensas?, preguntó Harrison. En la nieve, dije. En los comienzos disfrazados de finales. Y en cómo papá lo sabía. De alguna manera sabía que todo saldría bien. Robert era un hombre inteligente. Lo era. Pero creo que simplemente creía en el amor. Al final, eso es lo que nos salva. Mason se movió en el asiento trasero, murmurando algo sobre pastel. Harrison estiró el brazo y tomó mi mano. Afuera, Boston brillaba con promesas, y sonreí. Estábamos en casa. Y así fue como pasé de ser una madre soltera que servía café a convertirme en la directora ejecutiva de una empresa millonaria. No por suerte, sino por un padre que planeó desde la tumba para proteger a su hija.